hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes. Siempre es un placer estar nuevamente con ustedes, agradecido a Dios por el gran privilegio que el Señor nos da de poder estar aquí, la gran responsabilidad también de poder predicar su palabra. Amados hermanos, yo considero de que las últimas semanas hemos sido grandemente bendecidos por los mensajes que el Señor nos ha estado dando, el Señor nos ha estado enseñando. Y yo sé que la obra del Espíritu Santo ha sido en nuestros corazones, formando la imagen de Jesucristo, el carácter de Jesucristo en nosotros, y le agradecemos a Dios por eso. Y ustedes saben, hemos estado justamente estudiando el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Hemos hecho una serie acerca de los milagros del Señor Jesucristo, que yo creo el Señor nos ha bendecido muchísimo y nos ha enseñado mucho con respecto a una fe genuina, no tanto en sí el milagro, sino lo que está implícito en la enseñanza de estos milagros, que es justamente la fe genuina. Para los que han seguido esta serie entenderán de lo que estoy hablando. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que vemos acá en el Evangelio de Mateo, aquí en el capítulo 8? Acompáñenme mejor, por favor, a abrir ahí capítulo 8 del versículo 18 al 22. Téngalo ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en esta porción del capítulo 8 del versículo 18 al 22? Que es como que el Señor Jesucristo es como que hace un paréntesis, ¿verdad? Y es como que Él para por un momentito, se detiene por un momentito de hacer milagros. Y Él, del versículo 18 al 22, va a comenzar a explicar algo que es muy importante para la vida del creyente. Es tan importante que si no entendemos esto, pues no vamos a poder ser verdaderos creyentes. Es decir, lo que el Señor Jesucristo hace desde el versículo 18 al 22 es hablarnos de algo que es muy importante en la vida de cada creyente. Estoy hablando del discipulado, de qué significa ser un discípulo de Cristo, qué significa ser un seguidor de Cristo. Es decir, la vida cristiana o la vida de un creyente o la vida de un seguidor de Cristo no se entiende si es que no tenemos claro qué es un discípulo de Cristo, qué significa ser un creyente, qué implica ser un cristiano. Y es precisamente esto lo que el Señor Jesucristo acá nos está enseñando. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que aprende de alguien. En esto nosotros tenemos que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales, ¿sí? El uno, que aquella persona que está aprendiendo necesita ser enseñado. Y el otro aspecto es que aquella persona que está siendo enseñada necesita también ser corregida. Esto es muy importante para que usted entienda el resto del mensaje, porque es algo que vamos a topar a lo largo de este mensaje. Entonces, cuando nosotros venimos a ser cristianos, ¿sí? Cuando abrazamos la fe cristiana, eso quiere decir que en este momento el Señor Jesucristo se convierte en nuestro maestro y nosotros en sus discípulos, por inferencia, ¿sí? Esto implica que nosotros seguimos al Señor Jesucristo, que nosotros aprendemos del Señor Jesucristo, que Él es nuestro maestro, ¿sí? Eso implica estos dos aspectos que yo le acabo de decir, que por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser enseñados y vamos a ser corregidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Ahora, si una persona dice ser creyente y no quiere ser enseñada, y mucho menos quiere ser corregida, entonces realmente tenemos un problema muy grave, gravísimo. Es un asunto de orgullo, de autosuficiencia, de negar a Cristo. Y eso pasa muchas veces. Así que, amados hermanos, acompáñenme a leer ahí en el capítulo 8 del versículo 18 al 22. Dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo:
Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Que el Señor bendiga su palabra, amados hermanos. De hecho, este tema del discipulado, de seguir a Cristo, de convertirse en un seguidor de Cristo, de ser un verdadero cristiano, es un tema muy recurrente en la vida ministerial del Señor Jesucristo, y vemos nosotros a lo largo de los evangelios que el Señor Jesucristo se preocupa de enseñar este aspecto del discipulado, de qué significa ser un seguidor de Cristo, qué significa ser un verdadero creyente, y el Señor lo hace de una manera muy específica y muy clara a lo largo de los evangelios. Lo dice específicamente, lo dice personalmente, muchas veces Él coge y enseña por medio de parábolas lo que significa ser un verdadero creyente. Entonces es un tema que está muy claro en la palabra de Dios, a lo cual como creyentes, como cristianos, no podemos rehuir o no podemos decir que esto no existe. El discipulado es un aspecto muy importante dentro de la vida cristiana. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? Ahora, yo sé que muchas veces, o tal vez a usted o a alguno de ustedes le está pasando que usted conoce a alguien que dice ser cristiano, pero que vive en su vida de tal manera que podemos dudar de su genuinidad en cuanto a su profesión de fe. Creo que cada uno de nosotros conocemos a alguien así. Y obviamente vemos su vida, cómo llevan, su manera de pensar, vemos sus prioridades, y obviamente cuando examinamos esto en esta persona, estoy hablando en términos positivos, no en términos de dar una crítica que daña, una crítica que está juzgando de una manera negativa, no. Pero cuando vemos estas cosas en estas personas que dicen ser cristianos, pero que realmente nosotros dudaríamos muchísimo en cuanto a lo que profesan ser, y obviamente vemos su vida como llevan, y obviamente pues a veces es muy triste, y obviamente examinamos los frutos de estas personas o de esta persona en cuanto a los frutos de su vida. Entonces obviamente hay una gran razón para preocuparnos. Ahora, en este sentido puede ser una persona muy cercana a ti, puede ser un hermano, tu padre, tu madre, o tal vez tus hijos, o quién sabe, tu mismo esposo, tu misma esposa, que dicen o se llaman ser cristianos, pero que en realidad su vida demuestra algo totalmente contrario a su profesión de fe. Es decir, vemos en estas personas que su vida no está de acuerdo a lo que ellos dicen creer, obviamente con su profesión de fe y en cuanto a lo que Dios es para estas personas, o lo que el Señor Jesucristo es para estas personas. En esto yo quisiera, a manera de un poquito de recuerdo, hacerles entender de que los discípulos de Jesucristo fueron llamados cristianos por primera vez por el mundo. Es decir, que ellos no se pusieron a sí mismos, los discípulos de Cristo, ellos no se pusieron a sí mismos el título de cristianos, ¿sí? Sino que los discípulos de Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo, al vivir su vida para Cristo, había una diferencia muy grande entre ellos como seguidores de Cristo y el resto de gente, el resto de las personas. Ellos tenían una identificación clara y plena con Jesús, el Cristo. Por eso los llamaron cristianos. Si podemos abrir la Biblia, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26, dice así: después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo,
y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es un dato histórico muy bueno. Es decir, es un término que era dado en un sentido despectivo, en un sentido, digámoslo así, muchas veces de burla por aquellos que aborrecieron a Cristo. Es decir, el hecho de llamarse cristiano en aquella época no era tan bien visto como hoy. Hoy todo el mundo se llama cristiano. Los católicos se llaman cristianos, los testigos de Jehová se llaman cristianos, los que viven en fornicación se llaman cristianos, los adventistas se llaman cristianos, todo el mundo se llama cristiano. Pero el punto es, aquí estamos viviendo nosotros de acuerdo a esa fe que decimos profesar. Ese es el punto acá. Entonces, el hecho de que sean llamados cristianos fue justamente en ese tiempo y fue de una manera de burla, de una manera de desprecio, por así decirlo. Pero aquí surge una pregunta que yo creo deberíamos de hacernos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que le hace cristiano a un cristiano? Ahora, lo que le hace cristiano a un cristiano no es algo extraño o porque él sea diferente de cualquier otra cosa. O sea, es decir, lo que no le hace cristiano a una persona que dice ser cristiana, no es algo diferente al resto, ¿sí? O que pueda explicarse como de pronto una subcultura dentro del mundo cristiano evangélico, ¿sí? Y creo yo que ese error se comete mucho hoy día en el mundo cristiano moderno. ¿Por qué? Porque cuando pensamos que somos diferentes del mundo y cuando pensamos obviamente en eso obviamente pensamos en cosas temporales y preferenciales. Le voy a poner un ejemplo. Hay en las iglesias, he leído mucho de esto, hay en iglesias cristianas que, por ejemplo, son personas que se distinguen justamente porque son escépticas con respecto a la medicina, por ejemplo. Entonces son personas que dicen, bueno, nosotros no creemos en la medicina, el Señor Jesucristo, si nosotros lo declaramos, eso es, y ya está. Entonces son escépticos a la medicina moderna. Eso es un gravísimo error, porque Dios ha dado sabiduría a los médicos de hoy día, a las enfermeras, a la ciencia, para poder aliviar nuestras dolencias. Pero ser escéptico a la medicina moderna es un gravísimo error que hoy muchas iglesias y mucha gente en las iglesias cometen. Y eso les lleva a hacerse ver como que son verdaderos creyentes porque son diferentes al resto de los cristianos normales. Por ejemplo, otro error en el que se incurre muchísimas veces es que, por ejemplo, hay personas en una iglesia que son reconocidas justamente por dar mayor énfasis a las teorías de la conspiración o teorías conspirativas. Entonces, claro, como ven en YouTube cualquier cosa, entonces, claro, dicen, yo tengo más conocimiento que el resto de la iglesia, porque yo conozco cosas que el resto del mundo no conoce. Mire, el 99.99% de lo que usted ve en YouTube es falso y mentira, por una sencilla razón, porque usted no sabe que lo que usted está oyendo es cierto o no. Entonces se creen ese tipo de cosas y claro, dicen, no, yo sé más, yo entiendo más. Y eso les define o se definen ellos mismos como verdaderos creyentes, diferentes a los creyentes normales que somos. Y justamente, precisamente es eso lo que les hace extraños a estas personas. Es muy triste, eso no es ser cristiano, ya que viven obviamente de acuerdo a sus preferencias personales. ¿Qué es lo que hizo diferente a los discípulos de Jesucristo ahí en Antioquía que estamos viendo? ¿Qué es lo que les hizo diferentes a los discípulos, a los seguidores de Cristo ahí en Antioquía cuando la iglesia temprana estaba justamente creciendo? Era precisamente su creencia en Cristo.
se identificaban con Él en términos de hacer su voluntad, en términos de obedecer su palabra, en términos de su amor que ellos expresaban para Cristo. Y no solamente eso, sino que se identificaban porque se amaban los unos con los otros, con el prójimo. Predicaban su palabra, predicaban las palabras de Cristo, predicaban el evangelio de Jesucristo, de la salvación. Eso es lo que les hacía diferentes a los cristianos de Antioquía. Eso es lo que le hace cristiano a un cristiano. Es decir, hubo un cambio en sus lealtades. Hubo un cambio en su estilo de vida, donde el deseo por la pureza y por la santidad era lo que ellos perseguían. Y obviamente hoy tenemos una gran cantidad de personas que dicen ser cristianas, pero aparte de que ellos mismos se autodesignan como cristianos, no hay ninguna diferencia entre ellos y el mundo. ¿Por qué? Porque ellos obviamente aman lo del mundo, aman las preferencias del mundo, ellos obviamente aman, practican los valores que el mundo practica, aman y se gozan en las prioridades que el mundo tiene, en las prioridades mundanas. Tienen amigos del mundo, valores del mundo, y aún así dicen ser cristianos, pero viven como el mundo, amando lo que el mundo ama. Es decir, no hay nada en la vida de estas personas que hable de Cristo. No hay nada. Entonces, cuando pensamos en lo que obviamente estas personas hacen, muchas veces nos da un poquito de tristeza, hay que reconocerlo. Y obviamente cuando nosotros queremos que una persona que vemos que está viviendo de esa manera, queremos que se añada a nuestra iglesia, tenemos que preguntarnos si es que nosotros realmente estamos mostrando a Cristo en nuestras vidas. Creo que tendríamos que hacer eso primeramente. Tenemos que preguntarnos si tenemos la misma actitud que tenía el Señor Jesucristo en cuanto al discipulado. Esto es enseñar la verdad de la palabra de Dios. Si usted lee los evangelios, usted tiene que tener claro esto, que no todos los que decían que querían seguir a Jesús, Jesús les dijo que sí. Ok, bien pueda, ustedes pueden venir conmigo, pueden seguirme conmigo, no pasa nada, vivan como vivan, practiquen como practiquen, hagan lo que hagan, no pasa nada, síganme. El Señor Jesucristo no hizo tal cosa. A veces, obviamente, por la ansiedad de que la gente venga a la iglesia, no estamos dispuestos a examinar lo que la gente dice. Pero Jesús sí lo hacía. Jesús examinaba lo que la gente decía. Y a veces solamente queremos números, una cierta cantidad de gente en la iglesia y ahí está. Y no importa cómo vivan, no importa lo que practiquen, no importa lo que hagan, si van el sábado a la discoteca y el domingo a la iglesia, no importa, no pasa nada. Bien pueda, vengan. Y eso no es así. Estamos obviamente como creyentes, cuando vemos a una persona así, estamos dispuestos a darles un correcto discipulado. Estamos dispuestos a mostrarles la verdad, no solamente predicada, sino también mostrada en mi manera de vivir y en mi manera de ejercer mi fe cristiana. ¿Estamos dispuestos a eso? Cuando usted lee los evangelios, esto es hermoso, amados hermanos. Cuando usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que cuando el Señor Jesucristo predicaba la palabra, la gente y mucha gente se ofendía, no les gustaba. No les gustaba lo que el Señor Jesucristo predicaba, lo que les decía. Es decir, había gente que no quería ser enseñada y había gente que no quería ser corregida. No les gustaba, él tenía muchos problemas con eso. Si usted ve a lo largo de los evangelios, usted va a darse cuenta de esto. De hecho, ahí en el capítulo 6, versículos 60 y 61, ahí dice que mucha gente se ofendió por la palabra de Jesús. Y ya, si usted sigue leyendo más adelante en el versículo 66, dice ahí que desde ese entonces muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús, le dejaron a Jesús.
No dice gente, no dice muchedumbre. Dice que desde ese entonces muchos discípulos le dejaron de seguir, le abandonaron a Jesús. ¿Por qué? Porque se ofendían. Cuando el Señor les exhortaba, cuando el Señor les corregía, les enseñaba, no les gustaba. Y eso sucede mucho hoy en las iglesias. Hay hermanos, hay hermanas que no les gusta ser corregidos, no les gusta ser enseñados. Y lo primerito que hacen es se van de la iglesia, se van. No les gusta. ¿Por qué? Yo sé más. Yo no me merezco ser así. Yo no necesito ser enseñado. Yo no necesito ser corregido. Yo sé todo. Y dejan su ministerio. No les gusta que les digan la verdad con la palabra de Dios. Y dejan su ministerio. Y se van de las iglesias. Y eso es muy triste. Recordemos, amados hermanos, que el amor de Cristo por la gente nunca fue superficial. Nunca lo fue. Por lo tanto, su evaluación a las personas tampoco fue superficial. Nunca lo fue. Si tú realmente amas a alguien, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu padre, tu mismo esposo, tu misma esposa. Si tú realmente amas a esa persona, no vas a estar satisfecho con que esa persona a quien amas tenga solamente la apariencia de cristiano. No. Si tú amas verdaderamente a esa persona, tú le llevas a Jesucristo, a que conozca, a que ame y a que obedezca a Jesucristo. A que viva para Jesucristo y que Jesucristo conozca a esa persona. Este es el tipo de evaluación que Jesucristo hace con sus discípulos y con todos los que se acercaban a Él. Jesús tiene el derecho de llamar a todas las personas. Él es Dios, Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios. Pero así también como Él tiene el derecho de llamar a las personas, de decirles, sígueme, venid en pos de mí. Así como Jesucristo tiene ese derecho, Él también tiene el derecho de evaluar a las personas que dicen que quieren seguirle. Y Jesús demanda que aquella persona que quiere seguirle a Jesucristo, demanda que Él o esa persona venga en los términos de Jesucristo y no en los términos que ellos quieren seguir a Jesucristo. Jesucristo demanda que sea en sus términos y no en otros más. Es decir, hay una gran diferencia entre ser un discípulo superficial y ser un discípulo genuino. Y obviamente nosotros vemos acá, en este texto que acabamos de leer, algo que parecería súper extrañísimo, pero que en realidad no lo es, porque Jesucristo lo que está haciendo aquí en este texto, justamente Él está desalentando al discipulado superficial. Él está desalentando a estos dos que usted ve ahí en esta historia. Él los está desalentando. Es decir, vemos acá a dos hombres en este relato que dicen que quieren seguir a Jesús y que en cada caso hay algo que está mal, algo que no concuerda de acuerdo a su proclamación en cuanto a su confesión de seguir a Jesucristo. En ambos casos Jesús identifica el defecto, identifica lo que está mal. Pero también en ambos casos el Señor Jesucristo les muestra la solución. Entonces, esto a manera de introducción, amados hermanos. Así que vamos a ver hoy qué significa ser un discípulo genuino de Cristo. ¿Qué significa ser verdaderamente creyente? ¿Qué implica ser creyente? Como usted quiera, póngale el título que usted quiera ahí. ¿Qué significa ser un verdadero creyente? ¿Qué significa, qué implica ser un verdadero hijo de Dios? ¿Qué significa ser un discípulo genuino, un verdadero creyente? Entonces hoy, como punto 1, vamos a ver qué es el discipulado genuino. ¿Qué implica ser un verdadero creyente? ¿Qué implica ser un verdadero cristiano? ¿Qué implica ser un verdadero seguidor de Cristo? Entonces, como punto A, hoy vamos a ver que para ser un discípulo genuino, para ser un verdadero creyente,
Para ser un verdadero seguidor de Cristo, tenemos que abrazar al verdadero tesoro. Entonces, vamos a leer el versículo 18, 19 y 20. ¿Qué dice ahí? Viéndose Jesús, rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vemos aquí este hombre que proclama su lealtad a seguir al Señor Jesucristo. Este hombre es un escriba. Este hombre es un maestro de la ley. Él conoce la palabra de Dios. Él tiene una posición social alta. Él es una persona culta. Él no es cualquiera. Él ha estudiado muchísimo. Sin embargo, ahí él dice: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Es claro que este hombre tiene un entusiasmo al hacer esa proclamación de seguirle al Señor Jesucristo. Te seguiré a donde quiera que vayas, le dice. Obviamente muestra un entusiasmo. Seguramente él habrá escuchado las enseñanzas de Jesús y de pronto él nunca escuchó algo así. Tal vez él fue un testigo en primera línea de los milagros que él hizo. Y por esta razón, él vio los milagros y le dice: bueno, pues Señor, quiero estar contigo a tiempo completo. Te seguiré, le dice, a donde quiera que vayas. Es claro. Te seguiré a donde quiera que vayas. Este es un compromiso personal. Él desea estar con Jesús. Tal vez, él hacía referencia, obviamente, en este compromiso personal, obviamente porque este hombre era un maestro de la ley, y en ese sentido él quería aprovecharse de esta situación para poder enseñar más la palabra de Dios. O por lo que él era un maestro de la ley, él en este sentido, él quería seguir a Jesucristo porque él quería aprender más de Jesucristo. Claro, él nunca había escuchado la palabra de Dios explicada de esa manera como Jesucristo lo hacía, porque él, como maestro, como escriba, eso era una profesión en ese tiempo, enseñar la palabra de Dios, y quería aprovechar todo eso. Y miren cómo él le dice: Rabí. Es decir, este maestro le dice a Jesús Rabí, le dice maestro. O sea, el hombre sabe cómo acercarse a Jesucristo. Es decir, este hombre pensó que tal vez al seguir a Cristo él tenía o podía tener mucha influencia, avanzar más en lo profesional. No lo sabemos con exactitud, pero a la luz de la palabra de Dios sí sabemos lo que no está muy claro en la mente de este hombre. Y esto es lo que precisamente Jesucristo evalúa en la mente de este hombre, de este rabí. Este hombre no tenía muy claro lo que significa y lo que implica seguirle a Jesucristo. Es decir, su punto de vista de seguir a Jesucristo no tiene la cruz al final del camino. No tiene un entendimiento claro del costo que significa y que implica seguir a Jesucristo. Y es precisamente en este momento que Jesús le dice: yo no tengo hogar, no tengo una casa, no tengo dónde vivir, le está diciendo. No tengo bienes materiales. Y peor aún, si vemos más adelante en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo y de sus discípulos, obviamente vemos que más adelante el Señor Jesucristo y sus discípulos iban a pasar momentos mucho más dolorosos que el hecho de no tener una casa o donde dormir. El Señor Jesucristo iba a ser despreciado, rechazado, acusado falsamente, enjuiciado, amonestado y finalmente crucificado. Es decir, en Jesús se iba a cometer la injusticia más grande que jamás se ha cometido. Bueno, obviamente, aunque entendemos que Dios estaba en control de todo esto, pero sin embargo vemos a un hombre que no sabía lo que dice.
¿Cómo sabemos eso? Por la respuesta que el Señor Jesucristo le da en el versículo 20. Y le dice, mira, las zorras tienen guarida, las aves nidos, yo no tengo dónde dormir. Jesús conoce su corazón. Jesús sabe qué hay en su corazón. Amado hermano, mire, cuando usted lee los evangelios, yo le invito a que haga esta reflexión de campo. ¿Sí? Cuando usted lee los evangelios y usted se fija y pone atención en las conversaciones que el Señor Jesucristo tenía con estos hombres, con estos escribas, fariseos, saduceos, todos ellos, usted se va a dar cuenta que en lo que ellos le preguntaban, Jesús siempre le respondía lo que ellos tienen en su corazón. Jesucristo nunca le respondía para que la gente escuche o para que la gente, wow, se quede admirada. No. La respuesta de Jesucristo a estas personas era de acuerdo a lo que ellos tienen en su corazón. Por eso, lo que decía Jesucristo era el final de la conversación. Porque el Señor Jesucristo sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. El Señor Jesucristo lo sabe. Es decir, el problema de este hombre fue el conocimiento de Jesús. No creo. ¿Por qué? Porque él ha visto sus milagros, él ha oído de su predicación, él ha visto el testimonio, ha escuchado el testimonio de quién es Jesucristo. Él sabe eso. Es decir, no es la falta de conocimiento el problema en este hombre, no lo es. Lo que Jesús está enfatizando aquí es en cuanto a su fe. No es una fe genuina. Es decir, el defecto en el problema que hay en este hombre es su fe. Es decir, Jesús expone el tipo de fe o la fe que dice tener este hombre. Lo que estos versículos nos muestran es algo muy sencillo con respecto a este escriba. Nos muestran qué significa Jesucristo para este hombre. ¿Quién es Jesucristo para este hombre? Lo que representa Jesús para este hombre. Eso es lo que estos versículos nos están mostrando acá. Por eso es que el Señor Jesucristo habla a su corazón y hace que Él reflexione de acuerdo a lo que hay en su corazón. De ahí la respuesta que le da en el versículo 20. Y el Señor Jesucristo le dice, oye, yo soy digno de que me sigas a pesar de que no tenga hogar. Eso le está diciendo a este hombre, a este escriba. Si me sigues, probablemente tú también no tengas hogar, no tengas casa, no tengas dónde vivir. Eso le está diciendo a este hombre. ¿Estás dispuesto a permitir recibir la misma reputación que yo tengo, el mismo rechazo que yo voy a tener? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a esto? ¿A aceptar el mismo rechazo que me van a dar a mí? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Eso es lo que le está haciendo reflexionar Jesucristo a este hombre. ¿Estás dispuesto a sufrir junto a mí el rechazo, el menosprecio que el mundo me va a dar? ¿Estás dispuesto a eso? El Señor Jesucristo lo que le está diciendo, oye, soy digno de que me sigas a pesar de que puedes perder todo. Eso le está diciendo el Señor Jesucristo a este hombre. Amado hermano, ¿es Jesús tu tesoro más preciado? Así pierdas todo. ¿Es Jesucristo tu tesoro más preciado en tu vida? Así pierdas todo. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús? ¿A dejar todos tus bienes? Mira, hermano, donde quiera que la salvación ha llegado y donde quiera que el Espíritu Santo ha impartido una fe genuina, hay una verdadera regeneración que hace, que permite y que nos capacita a ver y a entender el verdadero valor de quién es Cristo en mi vida. Entonces entendemos que Jesucristo es lo más valioso que yo puedo llegar a tener en esta vida presente y en esta vida futura que vamos a tener.
Él es el tesoro escondido. Él es la perla de gran precio. Entonces, tú sabes que es un privilegio realmente seguir a Jesucristo. No importa lo que pierdas. No importa. Por eso es que el problema no es el conocimiento aquí, sino la fe. No es una fe genuina en este hombre, en este escriba. No lo es. Le pongo un ejemplo de alguien quien conocemos mucho. Mateo capítulo 26, del versículo 31 y 35. Estamos hablando de Pedro. Dice así: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis. Está hablando de lo que iba a venir ya en la cruz. De mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: oh, ¿qué pasa, my Lord Jesus? Aunque tenga que morir contigo, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro fue humillado. Pedro negó 3 veces a Cristo. Y obviamente, y eventualmente, Pedro dijo lo que él dijo que iba a hacer con Jesucristo. Eventualmente él murió por Jesucristo. Su fe tenía un cierto conocimiento de Jesús. Sí, él había pasado 3 años con Jesucristo. Había visto sus prédicas, había visto sus milagros, había visto 3 años, había estado con él. Eso es cierto. Pero su fe no había sido perfeccionada. ¿Pedro amaba a Jesucristo? Claro que lo amaba. Así que su fe se perfeccionó y estaba siendo perfeccionada por medio del Espíritu Santo. Justamente al pasar muchas adversidades y situaciones difíciles en su vida y tribulaciones. Sin embargo, de todo esto, esta fe fue preservada por el poder de Dios. Y cuando esto sucede, tú sabes cuál es tu verdadero tesoro. Y Pedro murió por Jesucristo. Pedro abandonó todos sus bienes materiales por Jesucristo. Amados hermanos, ¿piensas que al decidir seguir a Jesús el mundo te va a aceptar? La respuesta es no. No, el mundo no va a celebrar que tú sigas a Cristo. No lo va a hacer. Y no solamente el mundo, quizá tu familia, tus hermanos, tus padres, tus amigos, no van a celebrar que tú sigas a Cristo. ¿Y aún así estás dispuesto a seguir a Jesucristo? ¿Piensas que seguir a Jesús significa circunstancias placenteras? La respuesta es no. Seguir a Jesús significa que vamos a tener situaciones difíciles en la vida, adversidades donde justamente nuestra fe va a ser probada y va a ser perfeccionada. ¿Y aún así quieres seguir a Jesucristo? ¿Piensas que por seguir a Jesucristo tú vas a ser rico? La respuesta es no. Tú puedes ser pobre y ser un seguidor de Cristo. Mire, la palabra de Dios es clara, amados hermanos. Digo esto por, lastimablemente, estos movimientos carismáticos pentecostales que han hecho tanto daño a mucha gente, que prometen milagros, que hacen pactos y que usan la fe como un medio de vender un producto, Jesucristo. Y a la gente le engañan, robándoles dinero en las iglesias, haciendo campañas falsas de sanidades. Y les engañan. Y les prometen que todo va a ser prosperidad, que todo va a ser riquezas, que todo te va a ir bien. Eso es una mentira absoluta. Amado hermano, el Señor Jesucristo no vino para hacernos ricos, ni prósperos. La palabra de Dios me dice claramente que el Señor Jesucristo vino a salvarnos.
Podemos ser ricos en Jesucristo, sí, pero en la fe y espiritualmente. ¿Estás dispuesto a ser rico espiritualmente? ¿Por seguir a Jesucristo? ¿Piensas que seguir a Jesús es el fin de tus pruebas? La respuesta es no. El Señor va a usar tu vida, circunstancias, para quebrantar tu orgullo, para quebrantar tu rebeldía, para quebrantar tu autosuficiencia, para quebrantar tu carácter. El Señor te va a llevar a los suelos, porque Él te ama. Y aún así quieres seguir a Jesucristo. ¿Piensas que por seguir a Jesucristo no vas a ser perseguido? La respuesta es no. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 12 dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y aún así, ¿quieres seguir a Jesucristo? ¿Estás preparado para proclamar que este no es tu hogar y que tu hogar realmente está arriba en los cielos? ¿Estás preparado para hacerlo? Eso es lo que proclaman las personas que tienen una fe genuina. Ahí en Hebreos capítulo 11, del versículo 13 al 16, dice así: conforme a la fe murieron todos estos. Está hablando de todos estos grandes, esa lista de 25 o más hombres y mujeres de fe. Y miren lo que dice, está hablando de ellos. Dice: conforme a la fe, todos estos hombres murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirando a lo lejos y creyendo y saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, aquí de esta tierra, ciertamente tendrían tiempo para volver, pero anhelan una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha perdonado, porque les ha preparado una ciudad. Esta ciudad ha sido preparada para aquellos que siguen verdaderamente a Cristo. Esta ciudad celestial ha sido preparada para aquellos que son verdaderamente creyentes, para aquellos que saben lo que es y lo que implica realmente seguir a Cristo. Eso es fe genuina. Eso es una fe genuina. El verdadero cristianismo, amigos, amados hermanos, busca, anhela vivir en la patria celestial. Amados hermanos, el verdadero seguidor de Cristo se le conoce por lo que dice y por lo que busca. Ahí en Filipenses capítulo 3 y versículo 8 dice así: es más, está hablando Pablo, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Amado hermano, ¿crees tú en tu corazón que Jesús es digno de perderlo todo en este mundo? ¿Crees tú? Aquí está hablando Pablo de él mismo. Está hablando en primera persona de él mismo. Este es un hombre, Pablo, que literalmente lo perdió absolutamente todo. Lo perdió todo en su vida por el cual él había trabajado toda su vida. Lo perdió todo. Perdió reputación, influencia, familia, dinero, títulos, bienes materiales, amigos. Literalmente lo perdió él todo. El día que él dijo que Jesús era su Mesías, Saulo de Tarso lo perdió todo por seguir a Cristo. Y todo lo que él perdió no le importó nada por considerar el valor de Jesucristo en su corazón, en su vida. Esto precisamente es lo que no entiende este escriba.
Esto precisamente es lo que Jesús le hace considerar en su corazón a este escriba. Este escriba no está dispuesto a seguir a Cristo. No lo está. ¿Lo estás tú? Amado hermano, escuche esto. La salvación es gratuita. El ser cristiano cuesta. Te va a costar todo. Todo tu tiempo, todo tu dinero, tu trabajo, muchas veces tu familia, tus amigos. ¿Has considerado a Jesucristo como el tesoro más valioso de tu vida? ¿Lo has hecho? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces mostramos en nuestra vida un cristianismo superficial, porque muchas veces compartimos lo que el mundo comparte, porque muchas veces, Señor, accedemos a los valores morales que el mundo tiene. Señor, perdónanos. Pero también te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo forjando en nosotros esa fe genuina. Y te agradecemos si estamos pasando hoy un momento tal vez de enfermedad, de tribulación, de adversidad. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos amas y que tú estás formando ese carácter cristocéntrico en nosotros. Señor, te agradecemos por ello, amado Padre. Háblanos por medio de tu palabra. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.